Muy buenas tardes, estamos en un espacio del Museo Dialoga con. Esta vez tenemos el gran honor de poder compartir con la doctora Patricia Vega, historiadora, catedrática de la Universidad de Costa Rica, trabaja en la Escuela de Comunicación, es autora de numerosos artículos, ha participado también en numerosos proyectos, es un currículum bastante robusto y la verdad es que para nosotros es un gran honor. Con doña Patricia podemos hablar de distintos temas, podemos hablar sobre publicidad, sobre la imprenta, sobre historia de los medios, podemos conversar sobre cultura, pero el tema que más nos reúne hoy es el café. Pero el café no para hablar de los, de los grandes exportadores de café, ni las estadísticas, ni los datos relacionados con lo propiamente económico, sino para hablar de la vida cotidiana, hablar de la cultura y en ese sentido, doña Patricia, sea usted bienvenida, muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar ahí. Bueno, doña Patricia, yo revisando uno de sus artículos, ¿verdad? Veía la diferencia entre los caficultores y los cafeteros, ¿verdad? Los caficultores son una élite, ¿verdad? Han sido una élite históricamente, pero los cafeteros somos todos, o casi todos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos ver ese fenómeno a lo largo del tiempo? El café en realidad tiene dos dimensiones. Una primera que es el grano de oro, el que permitió que saliéramos de la pobreza en la que estábamos, que benefició a un grupo muy pequeño de población, que también tomó el control político, además de la exportación y la comercialización del café. Pero existe otra historia del café que es paralela, que es el consumo nuestro de café. Este es un país donde se consume muchísimo café y de muy alta calidad, pero así no fue siempre. El café se empezó a ingerir en Costa Rica mucho después de 1820. Antes existían algunos sectores, lugares donde se consumía el café, pero lo que se tomaba en este país en jícara era el agua dulce. De hecho, el café nace vinculado al agua dulce, porque se chorrea el café con agua ya endulzada con una tapa de dulce. En realidad, como te decía, esa otra historia del café, el café como producto de consumo diario en la población costarricense, nos permite ver desde otro prisma el devenir y la cotidianidad de este país. Y justamente, ¿cómo fueron esos inicios, doña Patricia? Yo usted ha comentado un poco sobre el tema del agua dulce, que fue predominante durante un tiempo, pero ¿cómo es que ingresa el café en las casas de las familias costarricenses? Hay una cantidad importante de visitantes extranjeros que tenían ya como costumbre en sus países de origen, sobre todo Francia, Italia, Alemania, tomar café. En este país llegan y se encuentran el agua dulce y también se encuentran con que para 1810 ya están los primeros cafetales frente en lo que hoy es el Parque Central. O sea, eso significa que ese café, una parte se vendía al exterior y otra parte quedaba para acá. Ujú. Lo que podemos encontrar también es que en las posadas, cuando la gente viajaba de San José al puerto de Punta Arenas, habían sitios donde se quedaba la gente a dormir y ponía las carretas a descansar con los bueyes, y ahí en esos sitios se ofrecía café como parte del menú diario. Pero no se ofrecía café solo en la mañana y en la tarde, sino que se ofrecía café a toda hora. Significa que todavía no hay un horario para el café, no tiene un tiempo de café. Ujú, Esto vendrá a ujú. ser posterior. Y la otra cosa interesante es que ya encontramos a la gente tomando agua dulce con café, o sea, café en las casas de muy mala calidad. O sea, el café puro probablemente se tomaba en las fincas de café que podían guardar una parte para el consumo doméstico. Pero quienes tenían que comprarlo, ya estamos hablando después de 1850, 1860, lo compraban de muy baja calidad porque se vendía el café de muy alta calidad fuera de Costa Rica.
a Europa, por supuesto, fundamentalmente. Y ese tema de la calidad, doña Patricia, ¿cuándo es que comienza a evolucionar en el consumo nuestro? El café sigue siendo de pésima calidad, mezclado con sangre de toro, con cáscara de maíz, con maní despedazado, etc. Hasta la década del 10 del siglo XX, cuando empiezan las medidas de salubridad. Una de las medidas Mm, principales que se toman es que el café tiene que ser vendido de muy alta calidad a la población costarricense, porque estaba provocando enfermedad. No obstante, la gente estaba acostumbrada a tomar el café muy negro, y el ujú, muy negro no lo hacía porque teníamos más grano de café puro, sino ujú, precisamente por la cantidad de aditivos. Lo que te quiero decir con esto es que si bien la ley reguló algunas de las torrefactoras que procesaban el café para el consumo nacional, también es cierto que sus alcances fueron muy limitados. Este país continuó tomando un café de muy baja calidad. No obstante, cuando viene la crisis del 30, se cierran los mercados de café, ujú, los beneficiadores vuelven su mirada hacia el consumo interno sí, y entonces empiezan a promover la calidad del café. De hecho, Café Triángulo, por ejemplo, que era procesado por los Rojas Cortés en Turrialba, tenía 3 tipos de café. El café de muy mala calidad, de un color, el ujú, café de regular calidad y el de alta calidad, y con, por supuesto, diferentes colores y diferentes precios. O sea, ya la publicidad había ingresado en este país con furor y lo que ujú. permitía era empezar a jugar con las marcas, con los colores y con el posicionamiento del producto, en este caso el café. Y la presencia del café en los comercios, llamémosles pulperías, todo eso incidió para promover ese consumo interno, realmente. Más bien yo creo que fue paralelo, o sea, la Ujú, demanda sobrepasó la oferta. La sí, gente empezó a ofrecer café porque la gente lo demandaba, no porque más bien la oferta provocara más consumo. Eso sí ocurre ahora en el siglo XXI. sí, O sea, la publicidad es a la inversa. Se promueve el consumo del café y un consumo de café de muy alta calidad en el siglo XXI. Pero en ujú, el siglo XX, en realidad eso no era tan claramente así. O sea, la gente demandaba café. En las pulperías generalmente te lo molían el café. Estaba en grano y lo molían. Como el Gallito, por ejemplo, la ujú. fábrica de café Gallito que vende chocolates y vende café. Pero en realidad eh, este café que se vende en pulperías es un café mezclado con de todo, el que viene ya procesado y era el más barato. Uno de los cafés de pésima calidad y que provocaba incluso problemas gastrointestinales era el café dorado de aquella época, que era muy negro y muy mezclado con mucha cosa. Luego ya fue cambiando y ahora los controles sobre la producción de café son muy distintos. Claro, claro, claro. Hay un fenómeno sociocultural, pero que es comercial también, y es el origen de las cafeterías. Cómo eso viene a generar vida urbana progresivamente, cambia las costumbres y cambia el paisaje también de las ciudades, ¿verdad? ¿Cómo analiza usted ese fenómeno de las cafeterías, doña Patricia? Hay dos mundos para el consumo de café, el consumo interno y el consumo externo. Ujú, En este consumo externo, fuera del ámbito familiar, se desarrolla muy rápidamente en la década del 20 la creación de cafeterías. Incluso en el censo de 1915, el censo comercial, te das cuenta de que muchos de los negocios que se llamaban cantinas, incluso bares, cambiaron su nombre y ahora se llaman cafetería. Y más tarde se llamarán soda también. ujú, ujú. Ajá. Entonces, en realidad era el mismo lugar, solo que cambió de nombre. Cafetería era más neutro que decir bar, ¿Verdad? Sí. porque no implicaba la ingesta de licor, pero sí la ingesta de un estimulante que no provocaba problemas familiares, digamos.
o problemas sociales de ningún tipo, su ingesta. Ahora, hubo cafeterías de todos los tipos, desde para la gente de alcurnia, Ujú. tomaba un café con repostería muy fina en algunas cafeterías, sobre todo las cercanas al Teatro Nacional. La gente salía del Teatro Nacional, iba a la cafetería, se tomaba un café en la noche, incluso a las 10 de la noche, un café con una repostería española que había cerca del teatro y luego se iba para su casa. Era muy caro y era la gente de Alcurnia quien se reunía ahí. Habían cafeterías para los sectores medios, que son los que se convertirán en sodas luego, que era atendida por una persona, generalmente la dueña de la casa o era un negocio familiar donde se ofrecía café. Ya te hablé de las posadas, que son las que dan café a la gente cuando se van, y Ujú. también, o cuando se trasladan de San José a Punta Arenas, y también en los hoteles de la ciudad capital y de las cabeceras de provincia se ofrecía café como parte de los servicios del hotel. O sea, el café se convierte en parte integral de ese consumo externo de café que se está dando fuera del ámbito familiar. Ahora, existían cafeterías que eran prostíbulos. Recuerdo que conversaba sobre esto con mi amigo que en paz descanse, Juan Juan José José. Marín, quien también juntos encontramos con que había un montón de sitios de prostitución donde se llamaban cafeterías y se ocultaba el nombre de prostíbulo a través de la palabra cafetería, ¿verdad? Ahora, a lo interno, en el mundo cotidiano, la gente tomaba café en los funerales, se servía café en los matrimonios, en los bautizos, en las primeras comuniones, en las festividades de santos, por ejemplo, que era muy común que la gente tuviese, además de pasteles y de comida muy típica, picadillos, tortillas, gallos de tortilla con frijol, etcétera, se tenía también el café como bebida obligatoria en ese lugar. Ujú. Sí. A propósito de todo eso que usted está comentando, doña Patricia, asociado al café está la sociabilidad. Exactamente. Ese elemento que distingue el tomarse una tacita con alguien, el invitar a un amigo, el quedarse de ver con compañeros. Bueno, hoy en día por el COVID-19 nos vemos impedidos de esas prácticas, pero Sí, durante años, décadas, fue toda una costumbre aprovechar el café como un vínculo, como un medio, perdón, para formar vínculos y para generar sociabilidad. efectivamente. Esa es una de las razones por las cuales el café se convierte en un eje fundamental en este país porque es un medio de sociabilidad. O sea, a través de una taza de café nos reunimos, pero además el café es el grano dorado, o Ujú. sea, el grano de oro. Estoy tomando lo que le dio riqueza a este país, la razón por la cual este país es como es. Hay una simbología en torno al café, no tanto a su ingesta, sino a lo que significa, que se refleja además en la ingesta. O sea, tomo café porque así estoy contribuyendo con este país. O si vos no tomas café, sos un mal tico, Correcto. porque no estás ingiriendo la bebida nacional. De hecho, ahora que la Asamblea Legislativa aprobó el café como uno de los símbolos nacionales, Sí. pero no en realidad lo hizo por su consumo, sino por la producción y la comercialización del café. Ujú. Pero podríamos agregarle que el consumo es uno de los ejes fundamentales de este desarrollo del café, definitivamente. Mm. Alright. Bueno, a propósito de lo que estamos hablando, aquí estoy tomándome la tacita de café, ¿verdad? Y es que el café, Igualmente. y es que el café tiene esa, digamos, ha tenido esa capacidad de ingresar al interior de los hogares y permanecer, ser una constante, ¿verdad? De
Es un gesto de hospitalidad también. Exacto. Tal vez si se refiere a ese calor humano dentro del Sí, hogar que se da a partir claro. del café. Una de las cosas creo que es importante reiterar es que el café, el consumo del café es un prisma para ver el desarrollo y la dinámica social. Sí. Entonces, si seguís al café y le seguís la pista, te Ujú. das cuenta que no es solamente una bebida de sociabilidad para, como el tipo el té de las 5 de los ingleses, por ejemplo, Interesante. el café de las 2 o de las 3 de la tarde, sino que más allá de eso, está presente en todos los momentos importantes de la vida, de los Mm, nacimientos, en las primeras comuniones, en los bautizos, etcétera. Reitero lo que ya había dicho. sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el café es el mediador, o sea, ahí está, existe. Tan existe que no se le había pensado, Ujú, porque está ahí siempre. ujú. Entonces, es parte de la vida cotidiana. Pero cuando te insertas en el consumo de esta bebida, te das cuenta que hay una serie de actividades, actos que simbolizan en torno al café este criterio de sociabilidad y esta creación y concreción de identidades colectivas. Ok. Me gustaría tal vez en ese concepto de identidades, café, identidad, ¿cómo lo Exacto. vemos? El café hace nacer el ser costarricense, o sea, yo tomo café porque el café me hace tico, pero además lo tomo no en tacitas pequeñas, sino que lo tomo en taza grande. No lo tomo muy fuerte, lo tomo un poco ralo. Es un café más claro, el que Ajá. quiero, no es un, o sea, es un tipo de café en particular que caracteriza a este país. No es lo mismo el café que te tomas en Europa o en Italia o en Francia o donde quieras, que lo toman generalmente en una barra parados y es una miqueta chiquita, Sí. que es un trago de café, pero es como masticable. Eso es un poco lo que ocurre con el café aquí. Es un tipo de café muy particular. Después, la otra cosa es que, insisto, se chorrea con el agua dulce. Y tercero, se sirve en jícara. Ujú. ¿En algún momento el café se endulzó con tapa de dulce, doña Patricia? Siempre, Ujú. siempre. Al principio siempre fue con tapadulce, hasta muy avanzado el siglo XX incluso, porque el agua dulce era la bebida natural, normal que la gente tenía. Pero cuando vino el café y cada vez se abría más las posibilidades de la ingesta de café, que no sé si el café crea o no hábito, pero bueno, lo cierto es que quienes tomamos nos hace mucha falta el café Ujú. y esta gente chorreaba el café con, primero ponía a hervir el agua con el agua dulce, una vez derretida la tapa dulce, chorreaba el café. Y con esa agua endulzada. Excelente. Por eso es que el café se toma en este país con Ah, azúcar. increíble. Y doña Patricia, hablando de esa facultad casi omnipresente del café en nuestros espacios, por ejemplo, en el trabajo, hacer la pausa para a la tipo 3 de la tarde para tomarnos el café, o si por ejemplo tenemos una reunión de equipo de investigación, pedimos café, o si tenemos algún consejo de facultad, bueno, tal vez no de facultad, pero sí de escuela, qué sé yo, siempre hay un café. ¿Cómo el café Es, también ingresa en el ámbito laboral? exactamente. El café ingresa en el ámbito laboral cuando empieza un proceso de proletarización acelerado en Costa Rica en la década del 20, con este amago de industrialización que tenemos en ese periodo. Hay una gran cantidad de personas que dejan de tener su parcelita, se convierten en obreros y estos obreros se les da como parte del estímulo laboral café, Ujú, o se les proporciona café o ellos llevan café en su termo. sí. Y eso que vos estabas diciendo es fundamental. El café crea horarios, crea espacios de diferentes, o sea, rompe. Es en la hora del almuerzo, en la hora del café, en la hora de la cena. Ujú. Hay Y en gente, este, ajá, a propósito de eso, doña Patricia, disculpe, hay gente que aunque no tome café, ya a las 3 de la tarde dice, bueno, ya es la hora del café. exactamente. O incluso ha sido, es tan importante
que la gente no dice, reunámonos para conversar. Mira, te invito a un café, aunque no tomes café, aunque lo que Ujú. tomé era un fresco de piña, pero te invité a un café. O vamos, ahora que hay una serie de cafeterías, por ejemplo, que compiten en precios por sus pasteles y sus reposterías, en realidad la gente se reúne mucho en cafeterías, veámonos en la cafetería, Ujú, pero ujú. es otro concepto, no es el concepto de soda, sino es un concepto de café un poco más refinado. Y la gente promueve el tomémonos una taza de café o cuando nos tomamos un café, es cuando nos vemos, cuando nos Ujú. tomamos un café. Sí, a propósito, bueno, del tema de la población, de las poblaciones etarias, jóvenes, adultos, hoy en día hemos visto como, por ejemplo, hay toda una sofisticación del café y una oferta dirigida a jóvenes, a distintos sectores, ¿verdad? Yo no sé si en el pasado los jóvenes acostumbraban a tomar café, como hoy en día por lo menos parece estarse dando. Los niños se les daba café en el biberón, Ah, ok. se les enseñaba, por lo menos lo que yo encontré fue que desde muy chiquitos, pero muy, muy niños, ya se les daba café. Era parte de la alimentación diaria, o sea, era lo que no faltaba nunca en la mesa, igual que los frijoles. O sea, era un tema indiscutible. Ujú, Y, y las señoras se levantaban muy temprano, los que tenían café, un poquito de café, a majar el café, a procesar el café para hacer el café en la mañana. Y era a ujú, las 3 de la mañana más o menos que se levantaban estas ujú, señoras ujú, a hacer el maíz y a cascarear el café también. ujú. Dentro de esa población joven, ya con el surgimiento de las universidades, con el ingreso de ese sector del país a ese ámbito, el café lo acompaña también, acompaña a Sí, nuestros jóvenes. exactamente. En la actualidad, eh, hay dimes y diretes respecto a las consecuencias del café para la salud humana. Para Ujú, algunos es la octava maravilla y para otros es un problema. Lo cierto es que la discusión continúa. Los jóvenes actualmente toman café, o sea, el café es parte de la vida cotidiana, pero no tan asiduo como era en la década de los 40 en Costa Rica, por ejemplo, o en la década del 30, que la gente ni dudaba, o sea, el café era parte de lo que se servía. Incluso en el Hotel Costa Rica me encontré que una de las salsas que va a dar origen a la salsa Lizano, ujú, una salsa inglesa de Inglaterra, por cierto, la ponían en la mesa con café frío, pero muy fuerte, como una tinta de café en la botella. Entonces la gente le servían una taza de agua caliente y vos le regulabas la cantidad de café que le querías poner, pero era frío. Nunca lo volví a ver, solo lo vi en el Hotel Costa Rica, que lo refiere uno de los viajeros que hace sus crónicas y que sí, nos cuenta cuál fue su impresión en Costa Rica, sobre todo ahí. ujú, En, qué increíble, sí, maravilloso. también me encontré algunos textos que hablaban de la gente se llevaba su café, pero no supe en qué, porque termos no habían, a la Biblioteca Nacional, Ah, por ejemplo. Yo qué- no sé cómo les permitían estar a muy la par de impre- los libros con, con el Sería- café, sí, pero en todo caso, era parte de lo que se promovía. Yo no sé, ya te digo en qué lo llevaban. A lo mejor se lo tomaban frío, Ujú, porque de otra manera no me lo explico. sí, y conversando un poquito ya del siglo XX y acercándonos al XXI, podemos tal vez tocar un poquito lo que es la preparación del café ya con la tecnología, ¿verdad? Cuando comienza a aparecer el coffee maker y bueno, hasta los implementos que hoy en día vemos, ¿verdad? Cómo eso también es parte de la historia del consumo, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Desafortunadamente mi investigación llegaba hasta 1950.
Ajá. cuando hay un quiebre importante en este país en términos de equipamiento para el procesamiento del café. No solo en el café del sector privado, o sea, de tu casa, del espacio privado, sino en el espacio público también. O Ujú. sea, en las torrefactoras, por ejemplo, hay maquinarias muy distintas, la tecnología rebasa la imaginación en aquel momento. Siglo XX ha estado muy marcado por la necesidad de vender café de muy alta calidad, sobre todo el café de Tarrazú, Sí, que ha permitido eh, posicionar a este país como uno de los países donde el café es de mejor calidad en ujú. el mundo. Y eso se da hacia el siglo XX, pero no tenemos ya la cantidad de cafetales, por ejemplo, que teníamos en Heredia. Sí, Todo se ha urbanizado. Las mejores tierras para el café están urbanizadas o se quedaron bajo el cemento. Además, ya no es un negocio tan bollante como lo fue hace unos años. sí, La existencia de cooperativas ha salvado a muchos productores que estaban prácticamente en la quiebra. cierto. Ahora lo importante es que nosotros sigamos por el camino de la calidad, porque realmente era muy preocupante el tipo de café que nosotros ingeríamos o que se ingería en la década de los 30. Sí. Ujú. Y algo que me llama la atención ahora que usted hablaba de la urbanización, ¿verdad? Cómo han desaparecido cafetales y muchos de nuestros padres, mis papás, por ejemplo, recuerdan una infancia rodeados de café, ¿verdad? Y conocían el café desde su producción hasta su consumo, toda la cadena, digamos. Hoy en día, las generaciones más recientes y los no tan recientes, me incluyo, ¿verdad? Lo que hemos conocido más que todo es el consumo de café. Sí, Ese alejamiento de la de producción. exacto es que, ¿qué cambios pudo haber originado también en el consumo mismo? Me pregunto. Sí, ese es un buen tema y es una buena pregunta que no tengo respuesta aún, pero que habría que indagar, ¿verdad? ¿Qué tanto afectó el cierre, el fin de los cafetales, esa identificación también con el café? Ujú. Es de Es, crear una colectividad imaginaria que se identifica mutuamente. No, yo no sé hasta dónde una cosa lleva a la otra, sí, o y si sería un empuje para provocar el no consumo de café. interesante, ¿verdad? Daría lugar para un trabajo que valdría la pena, ¿verdad? Caminar. Sí, 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 sí. Sí, Justamente, y usted como experta en temas de publicidad e historia, doña Patricia, me gustaría preguntarle un poco sobre ese vínculo, ese binomio café y publicidad. Desde la época en que usted estudia, ¿verdad? La Costa Rica al inicio del 20, hasta hoy en día que ya vemos que es parte de una marca, Costa Rica Esencial, que cuando uno se baja del aeropuerto uno ve decorados de matas de café, ¿verdad? Cuando llega a Costa Rica de un viaje. Y está muy relacionado al turismo también, el vínculo claro, café-turismo hoy en la actualidad. Tal vez un claro. pequeño balance de eso, doña Patricia. Sí. Los primeros anuncios vendiendo, promoviendo la venta de café molido para que la gente lo compre sin marca todavía, sin marca, data de la década del 10 del siglo XX. Más adelante, como hacia 1915, ya encontrás una proliferación importante de anuncios de café, logrando, no había en realidad un criterio de diagramación en el periódico para decirte, bueno, ocupan el lugar más visible del medio de comunicación. Eso no existía. Lo ponían donde cabía, donde Ujú, estaba un huequito, ahí ponían el anuncio. Pero lo que es interesante es que los anuncios tienen ya algunas características de atracción para la gente. Orletas, por ejemplo, alrededor de la marca, perdón, del café. El café de Rodecindo, por ejemplo, visite el café de Rodecindo. Se supone que Rodecindo es conocido por todo el mundo, porque solo visite el café de Rodecindo y no te decía dónde se ubicaba ni dónde estaba. El café El Gallito
se publicitaba muchísimo. Luego los Rojas Cortés hicieron, ya te dije, toda una campaña con Café Triángulo. Creo que Café Triángulo fue el primero en incursionar en esta venta de café a través de anuncios publicitarios. Y ya hacia la década de 1950, definitivamente la creación de las marcas prolifera enormemente en los periódicos nacionales. Lo que es interesante es que en la década del 30, cuando viene la crisis económica, que realmente nos afectó a todos, ya veníamos sufriendo la caída de los Tinoco, lo que eso implicó, teníamos la década del 20 que fue muy, muy enredada, muy convulsa, y en el 30, cuando ya entramos en una crisis, en ese momento, proliferaron los anuncios de Consuma Café Nacional. Aquí tienen su café, el café tal que tiene tales características, no como los otros que tienen sangre de toro, tal y tal y tal y tal. Ese tipo de publicidad es una publicidad muchísimo más agresiva. Más agresiva, sí. Y dirigida a un público muy particular ya. O sea, no es una publicidad para darle oído o darle visibilidad a una marca. Es mucho más agresiva que la marca misma. Busco aquí que usted entienda que tiene que consumir café, porque además, si usted consume café, es un buen costarricense. Si no lo consume, usted está provocando un problema más en este país que ya es por sí está en crisis. Okay. En sí, estoy interpretando de manera un poco irracional el tema, pero eso es un poco lo que querían decir los anuncios sobre café en ese momento. Yo sé que tal vez se nos escapa un poquito del periodo que estamos comentando, doña Patricia, pero ¿cómo ve la publicidad hoy del café? Yo creo que es una publicidad muy interesante porque lo que están es tratando de salir airosos de esta inexistencia de café en el país. O sea, los cafetaleros o hacen algo o van a desaparecer y vamos a quedarnos sin café costarricense. A mí me parece que están haciendo en buen término la publicidad, promoviendo, y reitero, calidad de café puro, café en estas condiciones. Es un café caro, pero es un café puro. Yo creo que falta agresividad en los mercados europeos, que todavía el café Valdés y el café incluso de Nicaragua supera la venta de cafés o la promoción de cafés en algunas partes de Europa. Y no puede ser que nosotros no estemos llegando hasta esos sectores, aunque yo sé que hay esfuerzos importantes y muy positivos de posicionamiento del café en diferentes partes del mundo. Sí. Nosotros recordamos esa parte de la historia de Costa Rica donde le vendíamos café a Inglaterra y Alemania a finales del siglo XIX, y bueno, es un poco la historia que conocemos. Ajá. Pero ¿cómo ingresa al mercado de Estados Unidos, verdad? Como un fuerte destino. Y bueno, hoy en día conocemos Starbucks, que es toda una cadena que opera a nivel mundial. ¿Cómo entra Estados Unidos dentro de ese marco de consumo de café de una manera tan visible, digamos? Bueno, no tengo una respuesta clara sobre eso porque, te digo, no le di seguimiento a la exportación misma de café. Sí, por supuesto que he visto las estadísticas y tal cuando estaba haciendo el trabajo. Pero lo que es interesante es que Estados Unidos deja de ser deudor del mundo para convertirse en su acreedor después de 1918. Sí. A partir de ese momento, los mercados europeos habían caído, estaban en serios problemas con el fin de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, y Estados Unidos lo sustituye. Empieza a comprar café Estados Unidos efectivamente a Costa Rica, y el café que se vendía al exterior, a diferencia del que se vendía en el mercado interno, era de muy buena calidad, y incursiona en este café, incursiona en este país con éxito hasta la época actual, que todavía supongo que nos compra algo de café todavía, ¿no? Realmente no lo sé.
Sí, justamente en ese panorama del café en el siglo XXI y su consumo, ¿verdad? Hoy en día vemos que hay también un concepto que es de valor, que es el valor agregado, ¿verdad? Que son productos que ya no son solo la bebida que tomamos y hemos tomado, sino que se producen chocolates, dulces, repostería. Una diversificación. Exacto, es parte de ese intentar sobrevivir. Exacta, exactamente. Ese tratar de sobrevivir en otra dimensión, a mí me parece ingenioso, muy ingenioso lo que se ha hecho, de crear chocolatitos y cositas que además son muy buenos. O sea, Sí, no es para nada un mal producto, es muy bueno. A mí me parece que son opciones creativas que podrían posicionarse en el mercado internacional, sí, claro, definitivamente. hasta productos no comestibles, ¿verdad? Como perfumes de las flores, Sí, exactamente. Las artesanías. carteras, claro, Sí, los cafetales que hoy en día existen y que tienen a manos de cooperativas, por ejemplo, tienen sí, el café, pero dan el coffee tour, tienen una tienda de artesanías, tienen su exacto, restaurante y algunos hasta tienen sus hoteles, ¿verdad? Digamos, cercanos. sí, es cierto, que me parece fabuloso y Sí. muy creativo. Y bueno, ya acercándonos un poquito al final de la entrevista, doña Patricia, está el tema del el café, nuestra historia y la educación, ¿verdad? Porque es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan de esa historia, conozcan de este consumo, ¿verdad? Y bueno, que siga la cultura del café. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo lo que creo es que en las escuelas y los colegios nosotros enseñamos mucho lo que el café significó para la economía nacional. Ujú, Y entonces hablamos de la oligarquía cafetalera y hablamos de quién pone y quita presidentes, etcétera. Pero el consumo del café es otra dimensión que yo creo que no puede desligarse del desarrollo de la historia del café, porque es una dimensión, como dije al inicio, absolutamente paralela y que nos muestra cómo es este país y cuál es la dinámica social que se genera desde la década de 1820 hasta la época actual. O sea, finalmente explicarnos por qué somos como somos y para dónde vamos y cómo podemos ser mejores, que finalmente es el objetivo de la historia. ujú. Ujú. Bueno, doña Patricia, muchísimas gracias. Ha sido un espacio realmente maravilloso. Yo lo Muy, disfruté con una tacita de café, ¿verdad? Se pudo darse cuenta. exactamente, sí, sí. Sí. Y tal vez un mensaje final, doña Patricia, al público del museo. El museo tiene una exposición sobre historia del café, a que le invito, por cierto, ya cuando volvamos a la normalidad, para Sí. que nos pueda también ser parte, ¿verdad?, de lo que el museo expone sobre historia del café. Y tal vez un mensaje de cierre, doña Patricia, sobre este tema. Primero es agradecerte que me hayan considerado para esta entrevista. Realmente es un placer Gracias. siempre trabajar con los colegas de la Universidad Nacional. Em, Quería aclarar algo que no aclaré al principio. Yo estoy jubilada, pero sigo como profesora investigadora de honorem Ok. en la Universidad de Costa Rica para aclarar Ujú, el tema. perfecto. Y Sí. la última cosa es que espero que estos sean espacios para divulgar también la investigación que tantos historiadoras y historiadores hacemos sobre la vida cotidiana y sobre, en términos generales, sobre este país, que a veces solo lo publicamos en artículos académicos y no lo damos a conocer. Y yo creo que este es un espacio maravilloso para dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Bueno, nosotros somos los que nos sentimos honrados de poder conocer su trabajo más a fondo aquí en este espacio, ¿verdad? Y que usted nos haya destinado su tiempo, ¿verdad? Para el programa. Muchísimas gracias, doña Patricia. Gracias, que estén muy bien. Ahí luego, más adelante, podemos hacer un espacio sobre los periódicos, ¿verdad? Que ese es otro tema que nos encanta. Encantada. Bueno, Me encanta. sí, muchas gracias. Gracias a vos, que estén muy bien. Chao. Chaito.